La transformada inversa de Laplace. Bien, como lo expliqué hace un momento, ¿verdad? Si yo tengo una función f de t, y podemos hacer lo siguiente, observen. Si yo tengo la función que sea, suponte tú, transformada de t coseno de kt, es más t coseno de kt. Entonces, por definición y por el formulario que tenemos, me dice que el resultado sería la fórmula 23, transformada de t coseno de kt, es igual a s cuadrada menos k cuadrada sobre s cuadrada más k cuadrada al cuadrado. Bien, entonces, obviamente, si yo tengo de resultado por ahí, como ejemplo, la transformada de t coseno de 2t, pues observo que directamente la k vale 2, y entonces mi resultado quedaría s cuadrada menos 2 al cuadrado sobre s cuadrada más 2 al cuadrado. O sea, s cuadrada menos 4 sobre s cuadrada más 4 al cuadrado. ¿Sale? Este es el resultado. Pero entonces, ¿qué es eso de la transformada inversa de Laplace? Y la transformada inversa de Laplace simplemente es la misma fórmula. Esta es la fórmula 23, te dije. Entonces, quiere decir que ahora la transformada inversa de un s cuadrado menos k cuadrado sobre s cuadrado más k cuadrado al cuadrado, cuando yo lo quiero hacer inverso de este lado, el resultado sería lo del lado contrario. Simplemente sería t coseno de kt. Esta es la transformada inversa de una función de s, la transformamos a una función de t. O sea, entonces, la transformada inversa de s cuadrada menos 4 sobre s cuadrada más 4 al cuadrado sería igual a simplemente verificar que aquí hay un k cuadrado, o sea un 4, un k cuadrado, que es un 4, entonces el resultado sería t coseno de 2 al cuadrado, o sea 2t. Pero viene entonces de la misma fórmula 23, ¿sale? Ese es el chiste. Entonces el chiste de la transformada de Laplace inversa es que tú tienes que hacer que se parezca a una de las fórmulas que ya tienes de resultado. Imaginemos lo siguiente, ¿verdad? Veamos por ahí. Ajá. Si tú tienes, vamos a checar otra diferente, que nos diga, ajá, que nos diga, suponte, esta, que nos dice, la fórmula número 9. La fórmula 9 nos dice seno cuadrado de kt, la transformada del seno cuadrado de kt, que puedes utilizar alguna identidad trigonométrica del seno cuadrado en ángulos dobles, ¿ok? Sin embargo, esto sería igual a 2k cuadrada sobre s por s cuadrada, s por s cuadrada más 4k cuadrada, más 4k cuadrada, ¿sale? Entonces, si yo tengo la transformada del seno cuadrado de 5t, entonces mi resultado sería, la k vale 5. Entonces el resultado sería 2 por 5 al cuadrado sobre s por s cuadrada más k por 5 al cuadrado, más 4 por 5 al cuadrado. O sea, 5 al cuadrado, 25. 25 por 2, 50. 50 sobre s
por S cuadrado más 5 al cuadrado 25, 25 por 4 nos da 100. Ahí está. Esa es la transformada del seno cuadrado de 5t. Solo sustituiste la k por un valor de 5. Ahora, ¿qué pasaría si yo te pido a ti? Encuéntrame la transformada inversa de 50 sobre s por s cuadrada más 100. Entonces tú buscarías que del lado derecho de mi fórmula 9 trataras algebraicamente de que se parezca. Veo el s cuadrada y veo un 100. Pero aquí hay un 4k cuadrada. Entonces dices tú, ah, bien, 4k cuadrada debería ser igual a 100. Si 100 lo divido entre 4, k cuadrada es igual a 100 entre 4, por lo que k, 100 entre 4 nos da 25 y al cuadrado nos daría 5. Y ya conoces qué es ese 5. Y tú me dices, 5 al cuadrado, 25 por 2, 50. Suponte que no tuviéramos los 50, los podemos anexar porque son constantes. Pero entonces yo observando eso también me dijiste tú, ah, sí, ¿verdad? 2 por k al cuadrado debería ser igual a 50. Porque la k vale 5, 5 al cuadrado 25 por 2, 50. Entonces, aunque yo hubiera sacado este valor 50 aquí, dices, no, es que me faltan estos 50. Ah, pues los puedes nuevamente sustituir. 2 por 5 al cuadrado nos da 25 por 2 nos da 50. Entonces, esto va a ser el famoso ese método que dijimos. Si me falta un 50 que es constante, lo puedo anexar, pero así como lo pusiste, lo vas a cancelar. De tal forma que 50 entre 50 nos dé 1, transformada inversa, y aquí tenemos el 2k cuadrada sobre s por s cuadrada más 4k cuadrado. ¿Y a quién es igual esto? 1, que es constante, 1 por, y ya está la fórmula. 2k cuadrada sobre s por s cuadrada más 4 por k cuadrada. Entonces sería igual al seno cuadrado de la misma k, que mi k fue 5, 5t. Este es mi resultado. Obviamente multiplicado por 1. Simplemente seno cuadrado de 5t. ¿Sale? Entonces de eso se va a tratar. Que mediante artificios algebraicos tú puedas hacer que la parte que quieres transformar de forma inversa con Laplace se parezca a alguna de las partes de la derecha de las fórmulas ya establecidas. Vamos a ver cómo lo aplicamos en los ejercicios que nos tratamos de resolver. Veamos el ejemplo número 5 de la sección 7.2. La transformada inversa de s más 1 al cubo sobre s cuarta. Me voy a mi formulario y busco si hay alguna, simplemente que tenga un s cuarta abajo o algo parecido del lado derecho. Sin embargo, me doy cuenta que no hay nada. Quiere decir que tengo que utilizar el álgebra, y esa es la indicación que te dice el libro. Utiliza las reglas del álgebra, o sea, todo lo posible del álgebra, para que tú obtengas la transformada inversa de esta función. Estoy hablando de que es una función que tiene s y me va a llevar a t's. ¿Ok? Entonces voy a utilizar el álgebra y voy a desarrollar el cubo de ese binomio. El cubo del primero más 3 veces el cuadrado del primero por el segundo, más 3 veces el segundo por el cuadrado del primero, que es lo mismo aquí, nada más lo dice de otro orden, más el cubo del segundo, y todo eso sobre s cuarto. Entonces puedo dividir término a término. Recuerda que si estuviera abajo el s más 1 al cubo y arriba el s cuarta, no podrías hacerlo. Tendrías que utilizar una fracción parcial. Pero aquí, como es un binomio al cubo dividido entre un monomio, puedo dividir término a término. S cúbica entre s cuarta nos da 1 sobre s, más 3 sobre s cuadrada, más 3 sobre s cúbica, más 1 sobre s cuarta. Ahora sí, voy a tratar de buscar si hay alguna fórmula como la número 1 que me decía la fórmula 1, la transformada de un 1 es igual a 1 sobre s, la transformada del 1.
la 3 transformada de t a la n, me habías dicho que era n factorial sobre s a la n más 1. Te había dicho que también la fórmula 2, ¿verdad? La fórmula 2, la transformada de la t a la 1 era 1 factorial sobre s a la 1 más 1. 1 sobre s cuadrada y así nos vamos. Ahora, directamente aquí entonces podemos ver lo siguiente. Me quedaría, esto sería igual, la transformada inversa de 1 sobre s. Es conveniente que saques lo constante. 3 veces la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Sacamos lo constante, transformada inversa, de 1 sobre s cúbica y la transformada inversa de 1 sobre s4. Transformada de 1 sobre s, aquí como dice, les dije, busco lo de la derecha y el resultado es lo de la izquierda. Simplemente para esta sería un 1. 1 sobre s cuadrada. 1 sobre s cuadrada, entonces sería una t. Para esto sería una t. El que sigue, estoy sacando lo constante, y me dice 1 sobre s cúbica. Ah, entonces ya veo que aquí debe haber una s cúbica, pero entonces la n vale 2. Si la n vale 2, entonces aquí sería t a la 2. Pero el problema es, aquí estaríamos hablando de 2 más 1, nos da el 3. Pero arriba debería haber un 2 factorial, el cual no lo hay. El 2 factorial es igual a 2. Entonces vas a hacer el método que comentábamos el primero. Anexas un 2 y sacas un 2. Entonces mi resultado sería 3 medios. Y ahora sí, ya tengo el 2 arriba, el s cúbico abajo. Estaríamos hablando de t a la 2. Lo mismo para el otro. Si tengo un s cuarta, es que aquí debería valer un 3. 3 más 1 nos da 4. Y entonces arriba debe haber un 3 factorial. Entonces aquí un 3 factorial equivale a un 6. El cual pones y también lo cancelas poniendo un sexto. Entonces nos quedaría un sexto de t a la 3, ya que la n valió 3 para que 3 más 1 sea el 4 de ella. Entonces mi resultado simplemente sería 1 más 3t más 3 medios de t cuadrada más un sexto de t al cubo. Esta es la transformada inversa. Quiere decir que si tú le aplicabas la transformada a esto, transformada de Laplace, llegaríamos a s más 1 al cubo sobre s más 4, o sea esto de aquí con las fracciones parciales. ¿Sale? Entonces, ya viste, es fácil, solo vas a poder anexar valores constantes y como los anexas, lo cancelas. Como los anexo, lo cancelo. Y nada más. Vamos a hacer otro ejemplo más. Veamos el ejercicio número 15. Me dice transformada inversa de 2s menos 6 sobre s cuadrada más 9. Y me voy a mi formulario y veo si hay alguna que tenga en la parte inferior un s cuadrada más algo al cuadrado. Como la fórmula número 7 o la fórmula número 8. ¿Sale? La fórmula 7 o la fórmula 8. Y entonces, teniendo la 7 y la 8, podríamos verificar cuál de las dos. Vamos a ver. Me dice ahí lo siguiente. Podemos separar nosotros y escribimos la transformada inversa de 2 sobre s cuadrada más 9. Menos la transformada inversa de 6 sobre s cuadrada más 9. O sea, sacando lo que es constante, 2 veces la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 9. Menos, sacando la constante, 6 transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 9. Veamos entonces qué sucede aquí. En una de los dos términos aparece un s y en el otro una constante.
Entonces vemos que nuestro formulario, en la fórmula 7, te dice transformada del seno de kt es igual a k sobre s cuadrada más k cuadrada. Y que la fórmula 8 te dice la transformada del coseno de kt, fórmula 8, sería s sobre s cuadrada más k cuadrada. Hay una que tiene un valor constante que corresponde al mismo y hay una que tiene una s que corresponde a directamente la raíz de este otro. Entonces, fíjate cómo aquí, en este caso, ya sabemos que ambos tienen un k cuadrada. K cuadrada vale 9 en ambos casos. Por lo tanto, la k vale 3. Teniendo en cuenta eso, muchachos, nos vamos directamente a la solución. Me dice 2 veces, y aquí aparece s sobre s cuadrada más k cuadrada. En el otro caso, menos 6 transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más k cuadrada. Y me dice, ¿se parece, maestro? Sin embargo, en la fórmula aparece una k en la parte superior para este valor. ¿Y la k cuánto valía? 3. Entonces tú dices, te dije yo, puedes anexar valores constantes. Pones un 3 siempre y cuando lo canceles. Y ahora sí, ya está el 3, que era la raíz cuadrada de k cuadrada, o sea la k, 3 sobre s cuadrada más k cuadrada. Ya estaría completo, ¿verdad? Por lo tanto, tu resultado sería 2 veces, y la transformada inversa de s sobre s cuadrada más k cuadrada nos da coseno de kt. ¿Quién es k? 6 entre 3 nos da 2. Ahí ya también tenemos la otra, y dijiste que el 3, o sea la k sobre s cuadrada más k cuadrada, es el seno de 3t, seno de kt. ¿Quién es k? El 3, entonces tu resultado es 2 coseno de 3t menos 2 seno de 3t. Tenemos tu resultado de la transformada inversa. Claro que si tú dices, bueno, quisiera aplicarle la transformada, otra vez factorizas el 2, te dice, para comprobar que estás bien, 2 veces la transformada del coseno de 3t menos el seno de 3t. Y entonces, ¿qué te da de resultado? 2 veces la transformada del coseno era aquí un s sobre s cuadrada más 9 menos la transformada del seno es el mismo 3 sobre s cuadrada más 9. Tu resultado entonces sería, con el mismo término común en la parte del denominador, 2 veces s menos 3 sobre s cuadrada más 9, donde el resultado sería 2s menos 6 sobre s cuadrada más 9. Lo mismo que tenías al inicio. Entonces ya viste, nuevamente puedes anexar un valor constante siempre y cuando lo canceles.